Josué capítulo 9. Como ya lo hemos mencionado antes, y creo que lo vamos a tener que mencionar a través de todo nuestro estudio del libro de Josué, porque es importante que al estudiar un libro de la palabra de Dios sepamos cuál es el tema principal de ese libro y por qué es importante para nosotros. El libro de Josué, ya lo hemos dicho antes, es un libro histórico porque nos cuenta la historia del pueblo de Israel una vez que llegaron al río Jordán y cruzaron el río Jordán para comenzar a tomar la tierra prometida. Y también hemos dicho que es una ilustración de la vida del creyente después de venir a Cristo, cuando empieza a tomar, agarrado de la mano de Cristo, dirigido por el Espíritu Santo, la tierra de bendición que Dios promete a todo creyente durante su peregrinaje por esta vida. El Señor, la palabra de Dios nos dice muy claramente que Jesucristo nos lleva de triunfo en triunfo, nos lleva de victoria en victoria aquí en la tierra. ¿Y por qué es eso? Porque constantemente estamos teniendo luchas. Constantemente estamos teniendo que enfrentar enemigos, constantemente estamos teniendo que defendernos en algunas ocasiones, atacar en otras ocasiones, pero constantemente estamos teniendo luchas mientras vivimos aquí en esta tierra. Y el Señor quiere que vayamos, como los hijos de Israel, de victoria en victoria. El Señor no quiere que perdamos esas luchas que vamos a enfrentar aquí en la tierra. Y Él nos da ciertas instrucciones a través de su palabra para que podamos precisamente hacer eso. Hay muchos cristianos que viven vidas cristianas, pero no tan victoriosas porque no se dan cuenta del poder que en realidad existe en ellos cuando decimos que Cristo mora en su corazón y que el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros. Y tenemos que reconocer y tenemos que darnos cuenta que el hecho de que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros nos llena del poder que necesitamos para poder vivir esas vidas cristianas victoriosas. Pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer, que si descuidamos, no vamos a poder lograr tener ese tipo de vida. Y yo creo que todo cristiano debe de querer tener una vida victoriosa. Todo cristiano debe querer tener testimonios de victorias que el Señor les ha dado a través de su caminar por esta tierra, que va a ayudar a otros también a acercarse al Señor. Esta historia que vamos a leer aquí, vamos a ver en ella claramente cómo Dios muestra su misericordia. Y escuchen esto, aún hacia aquellos que están completamente separados de Él. Dios muestra su misericordia aún a aquellos que están completamente separados de Él. Que nosotros pudiéramos descartar, que nosotros pudiéramos decir, esas personas, ese grupo, esa nacionalidad, ¿qué le pudiéramos decir? Como le quisiéramos llamar, no es posible que pudiera ser reconocido o bendecido por Dios. Pero vamos a ver aquí que aún las personas que están completamente separados de Él pueden recibir la misericordia de Dios. Y también vamos a ver cómo Dios puede volver aún nuestros descuidos, aún nuestros errores, aún nuestras fallas en algo en lo que Él es glorificado, ¿verdad? Hablamos mucho y citamos mucho ese versículo que nos dice en el libro de Romanos que a los que aman a Dios todas las cosas les sirven a bien, ¿verdad? Bueno, pues no solamente todas las cosas les sirven a bien a los que aman a Dios, sino que Dios también toma hasta nuestros mismos errores y los usa para traer gloria a su nombre. Ahora, no les estoy diciendo que al recibir este conocimiento nos salgamos de aquí y estemos listos para cometer todo tipo de errores y horrores y todo tipo. No, eso no estoy diciendo. Pero la razón por la que estoy diciendo esto es porque todos nos equivocamos de vez en cuando. Todos fallamos de vez en cuando y eso nos hace hacernos sentir más indignos de lo que somos y eso nos lleva a castigarnos nosotros mismos. Eso nos lleva a no tener esperanza, a perder la esperanza de que un día las cosas vayan a cambiar en nuestra vida. Y lo que quiero que sepan es que Dios no se da por vencido con nosotros. Y aun cuando cometemos errores, Él usa también esos errores para su gloria y Él usa esos errores para mostrarnos a nosotros su naturaleza. Entonces ahí en el capítulo 9 de Josué, leemos en el versículo 1, cuando se supo esto, ¿y de qué está hablando aquí cuando se supo esto? Cuando se supo que los israelitas habían vencido al pueblo de Ai
Y se habían dado cuenta también que habían vencido al pueblo de Jericó. Cuando se supo esto, todos los reyes hititas, amorreos, cananeos, fereceos, givitas y jebuseos que habitaban en las montañas y llanos y en toda la costa del mar grande frente al Líbano, de este lado del Jordán, note que dice, se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y el pueblo de Israel. Noten, cuando se supo lo que Dios había hecho por medio de los hijos de Israel en Jericó, lo que había hecho por medio de los hijos de Israel en Ahí, cuando se supo de las derrotas que les propinó a manos de los israelitas a estos dos pueblos, uno bastante grande y fuerte, otro más pequeño, pero de todas maneras muy astuto, porque si recordamos, ese pueblo más pequeño que Jericó fue donde Josué y el ejército de Israel sufrió su primera derrota. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Por el pecado de Acán. Bueno, cuando se supo de estas derrotas por los israelitas, inmediatamente se juntan todos estos pueblos y buscan luchar contra el pueblo de Israel. Buscan luchar contra Josué y contra los israelitas. Y vemos aquí en estos dos versículos, en estos tres versículos que vamos a ver aquí dos tipos de gente. Si vamos a ver un grupo de gente en el que podemos ver cómo aquellos que ven al pueblo de Dios moverse con poder, moverse en victoria, moverse con la habilidad para luchar, y no solamente luchar, sino para vencer, buscan atacar a ese pueblo para detener su avance. Buscan atacar a ese pueblo para detener sus victorias. Buscan atacar a ese pueblo para menguar sus fuerzas y para hacer lo que desista de lo que Dios claramente los ha llamado a hacer. Y esta es una de las razones por las que decimos que el libro de Josué es una ilustración de la vida del cristiano. Porque también en nuestro caminar con el Señor, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando venimos a Él, cuando le entregamos nuestra vida y nuestro corazón, siempre va a haber aquellas personas que se dan a la tarea de atacarnos, que se dan a la tarea de criticarnos, que se dan a la tarea de tratar por todos los medios que tienen a su alcance, hacernos caer y hacer a un lado nuestra resolución de seguir a Cristo y caminar con Él. ¿Y qué es lo que hacen? A veces hasta se amontonan, ¿sí? A veces hasta se juntan, ¿sí? Para tratar de hacernos la vida imposible, ¿no es cierto? ¿No les ha pasado eso a ustedes? Que parece ser que todo un grupo de personas que ustedes conocen, y quizás algunos eran sus amigos, quizás muchos de ustedes son sus propias familias, se amontonan para echarle, para criticarlo, para tratar de lastimarlo, para tratar de debilitarlo, para tratar de comprobar que usted es un hipócrita. ¿Por qué? Porque nos conocen, porque saben cómo éramos antes, porque saben la vida que vivíamos. Y ahora parece ser que su misión en la vida es atacarnos y tratar de hacernos caer. Y tratan por todos los medios de ponernos piedras de tropiezo y todo tipo de cosas. Nos incitan a hacer cosas que nosotros ya no queremos hacer. Nos invitan a hacer cosas que ya no queremos hacer. ¿Por qué? Porque como estos grupos de personas que hemos visto aquí querían atacar al pueblo de Israel para que no los fueran a derrotar a ellos, así también esta gente quiere atacarnos a nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nos convertimos a Cristo, tenemos que enfrentarnos a gente como esta. Gente que nos ataca, que nos critica, que trata por todos los medios disponibles de hacernos fallar en nuestra resolución de seguir a Cristo, de obedecerlo a Él, ¿sí? Y cada vez que les decimos, que les hablamos acerca del plan que nosotros vemos que Dios tiene para nosotros, tratan de alguna manera de desanimarnos, ¿sí? Y luego especialmente cuando nos pasan cosas contrarias a lo que nosotros queremos hacer, cuando pasamos por pruebas o algo, inmediatamente empiezan a echarle a Dios, ¿verdad? Pues no que Dios, pues no que tu Dios, pues no que muy cristiano. Y luego si llegamos a fallar y se dan cuenta, cállese la boca, ¿verdad? Todo lo que empiezan a decir de nosotros, ¿verdad? Entonces todos ellos se pusieron de acuerdo para pelear contra José y el pueblo de Israel. Pero noten en el versículo 3, pero cuando los habitantes de Gabaón, que son los givitas también, supieron lo que Josué había hecho en Jericó y ahí,
Noten, astutamente planearon fingir que eran embajadores, así que echaron sobre sus asnos unos sacos viejos y odres de vino viejos, rotos y remendados, y se pusieron además vestidos viejos y sandalias viejas y recocidas, y tomaron para el camino pan que estaba todo seco y mohoso. Y entonces fueron al campamento de Josué que estaba en Gilgal y le dijeron a él y al pueblo: venimos de un país muy lejano. Queremos que ustedes hagan una alianza con nosotros. Noten este grupo de personas, los gabaonitas, intentaron engañar a Israel. Intentaron engañar a Israel no para hacerles daño necesariamente, sino para que hicieran un tratado de paz con ellos. Porque habían sabido que Dios se había mostrado poderoso a favor de ellos. Y este es el grupo de personas que se asombran de lo que Dios ha hecho, que se asombran del poder de Dios y cómo muestra ese poder de Dios en favor de aquellos que están dispuestos a obedecerle. Este es el mismo grupo de personas en nuestras vidas que no dejan de ser nuestros amigos, que no nos critican tanto, que no hablan mal de nosotros, que de hecho les causa curiosidad que nosotros, habiéndonos conocido como somos, nos hayamos acercado a Dios. Y siguen un poco interesados en que nosotros les hablemos acerca de lo que Dios está haciendo en nosotros. No se convierten completamente. No quieren tomar la misma decisión que nosotros tomamos todavía. Pero están interesados en venir a hacer algún tipo de paz con nosotros, con el propósito de que nosotros les hagamos algún favor a ellos. Estoy seguro que todos ustedes tienen amistades, tienen familiares que cuando las cosas se les ponen difíciles en su vida, les llaman a ustedes y les piden que oren por ellos, les piden que los pongan en la lista de oración. Si saben que tenemos un grupo de oración en Facebook, les pide: oye, ponme en el grupo de oración de Facebook, estoy muy enfermo, perdí mi trabajo, me está pasando esto, lo otro. No son creyentes, pero han oído de nosotros todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando se meten en aprietos, ahí van, ¿verdad? Y quieren que nosotros de alguna manera les hagamos un favor. Bueno, pues este grupo de personas, estos gabaonitas, ¿sí?, han escuchado todo lo que Dios ha hecho y van con los israelitas a tratar de hacer un pacto, a tratar de hacer una alianza para asegurar su bienestar, ¿sí? Pero Satanás quiere usar a estas personas para incitar al pueblo de Israel a que sea transigente en su fe. Estas mismas personas de las que les estoy hablando ahorita, estas mismas personas, cuando ya toda la prueba pasa, cuando ya todo se compone en sus vidas, de repente empieza también a seguir siendo parte de nuestro círculo inmediato de amigos, pero a menudo trata muy sutilmente de sembrar duda en nuestra mente, de sembrar duda en nuestro corazón, no con palabras tan agresivas, pero de todas maneras con palabras que nos hacen pensar, ¿verdad?, acerca de lo que Dios está diciendo o no está diciendo, y nos buscan la manera de hacernos transigir en nuestra fe. Nos dicen cosas y nos preguntan a veces cosas acerca de la Biblia. Así que la Biblia dice que no debes tomar alcohol, por ejemplo, ¿verdad? ¿En dónde dice la Biblia que no se debe tomar? ¿En dónde dice la Biblia que es un pecado tomar? Y tratan de alguna manera, quieren saber, pero no quieren saber necesariamente porque quieren aceptar lo que les vamos a decir. Quieren saber, pero porque quieren de alguna manera comenzar a alegar con nosotros por lo poco que saben de la Biblia y por lo mucho que creen que nosotros sabemos. Y empiezan a sembrar en nuestro corazón dudas. Y debemos recordar que Dios nos llama primeramente a creer en Cristo, a arrepentirnos de nuestro pecado y creer en Cristo. Pero luego nos llama a obedecer los mandamientos que Cristo nos ha dado, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer esos mandamientos a pesar de lo que cualquier persona diga. Ahora, algo que debemos recordar aquí que es muy importante es que uno de los mandamientos que Dios le había dado a los israelitas fue que no hicieran tratos con los habitantes de la tierra que iban a poseer. Que no hicieran ningún trato, ¿ok?
Y vamos a ver por qué. Pero entonces aquí vienen los gabaonitas haciéndose pasar como gente que no es de esa tierra, sino que viene de muy lejos, ¿sí? Y Satanás va a tratar de usar a este grupo de personas para hacer que los israelitas desobedezcan a Dios. Y eso es precisamente la meta de Satanás, incitarnos a desobedecer a Dios. Incitarnos a desobedecer a Dios presentándonos con cosas muy sutiles, sí, que nos hacen de alguna manera decir, pues sí es cierto, Dios no dijo eso. Y es el mismo truco de siempre de Satanás, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? Así que Dios dijo, ¿verdad? Pero le da una media vuelta a las cosas, a veces le quita un poco, le agrega un poco, pero es muy sutil, es tan sutil que ni cuenta nos damos a veces. ¿Sí? Así es que así como los gabaonitas vienen a tratar de engañar a los israelitas para que hagan un pacto con ellos, ¿sí? Satanás los está usando para que desobedezcan a Dios. En el Éxodo, en el capítulo 23, en los versículos 23 y 24, Moisés, o Dios a través de Moisés, les dice esto a los israelitas. Sí, mi ángel te precederá, quiere decir va a ir delante de ti, y te llevará a la tierra de los amorreos, hititas, fereceos, cananeos, gibitas. Ahí están los gabaonitas, serán los gibitas, y jebuseos. A los que, escuchen lo que dice el Señor aquí, es muy importante que nos acordemos de esto más adelante, a los que voy a destruir. En el versículo 24 les dice, no te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen. Al contrario, otra vez palabras muy importantes en este estudio, los destruirás por completo y harás pedazos todas sus estatuas. Esa era la orden de Dios para los israelitas. No hagas pacto con estos pueblos, no sirvas a sus dioses, no hagas lo que ellos hacen. ¿Sí? Al contrario, cuando tomes sus tierras y cuando entres en sus tierras, los vas a tomar y los vas a destruir a todos. ¿Sí? El mismo Señor dice, a los que voy a destruir, al final del versículo 23. Y en el versículo 24 les dice, al contrario, los destruirás por completo y harás pedazos todas sus estatuas. Estos hombres, ¿sí? Al ver el poder que acompañaba a los israelitas, quieren hacer un pacto de paz con ellos. Y esto va completamente contra lo que Dios les había dicho a los israelitas. ¿Pero cómo lo hacen? Por medio de engaños. Lo hacen por medio de presentarse como algo que no son. Y lo hacen muy sutilmente. En el versículo 7, note lo que dice ahí, dice, los israelitas le dijeron a los gibitas, como que había un presentimiento en el corazón de los israelitas. Hay veces que tenemos esos presentimientos, ¿no es cierto? Hay veces que algo está sucediendo, tenemos ese presentimiento que esta persona o que Satanás quiere hacer algo en contra de nosotros o nuestra vida que nos va a llevar por el camino que no debemos ir. Y a veces tenemos que hacer caso a esos presentimientos. Noten lo que dice aquí. Los israelitas les dijeron a los gibitas, tal vez ustedes viven en medio de nosotros. O sea, viven aquí en la tierra que estamos poseyendo. ¿Por qué habríamos de hacer una alianza con ustedes? Los israelitas entonces estaban sintiendo este presentimiento y sabiendo que habían recibido instrucciones muy claras de parte de Dios en cuanto a esto, empiezan a mostrar desconfianza. Y saben que esto es un ejemplo para nosotros. Nosotros debemos mostrar desconfianza de la gente del mundo que está tratando de inducirnos a hacer lo que ellos hacen, a practicar lo que ellos practican. Cuando claramente vemos en la palabra de Dios que no debemos ser parte de lo que ellos hacen, que nos llama a ser separados de ellos, que no nos llama a practicar las cosas que ellos practican. ¿Sí? Ahora, no nos dice que nos separemos totalmente de ellos, que no tengamos contacto alguno con ellos. Pablo nos dice que si Dios nos pidiera eso, tendríamos que dejar este mundo. ¿Sí? Pero no tenemos que practicar lo que ellos practican, ni ponernos en una posición en donde vamos a tener que decidir si vamos a practicar lo que ellos están practicando. Entonces los israelitas habían recibido sus instrucciones, eran muy claras de parte de Dios, y también estaban sintiendo desconfianza. De nuevo en el libro de Éxodo, el mismo capítulo 23, pero ahora los versículos 28 al 33, leemos lo siguiente. Y dice, delante de ti
Dios hablándole al pueblo de Israel de nuevo, enviaré a la avispa para que a tu paso despeje a los givitas de nuevo. Estos son los gabaonitas, cananeos e hititas. No los echaré de tu presencia en un año, para que la tierra no se quede desierta ni aumenten contra ti las fieras salvajes. O sea que Dios tenía un plan en cómo los iba a echar fuera. Versículo 30, los echaré de tu presencia poco a poco hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Estableceré tus fronteras desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates. Sí, pondré en tus manos a los habitantes de la tierra y tú los arrojarás de tu presencia. Tú los arrojarás de tu presencia. Una vez más, tenemos que prestar atención a esto. El versículo 32 dice muy claramente: no harás alianzas con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra para que no te sean de tropiezo y te hagan pecar y servir a sus dioses. Y ahí vemos la razón por la cual Dios no quería que estos pueblos se quedaran en la tierra prometida. ¿Sí? Porque Él conocía la naturaleza de su pueblo. Él sabía que eran dados a la idolatría. Él sabía que eran de dura cerviz. Él sabía que apenas habían salido de Egipto, y cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley y se pasó 40 días en el monte, se desesperaron. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Le dieron todos los aretes y los brazaletes y todo el oro que traían a Aarón. ¿Y qué fue lo que hizo Aarón? Lo echó en el fuego y lo convirtió en un becerro dorado, delante del cual empezaron a danzar y a divertirse. Entonces Dios sabía que su pueblo estaba inclinado hacia el pecado, y por eso les estaba diciendo: todos estos pueblos, cuando lleguen a tomar sus tierras, tienen que echarlos fuera. Y esa es la misma exhortación que nos da a nosotros como cristianos en el Nuevo Testamento. Una vez que venimos a Cristo, todas las influencias del mundo tenemos que buscar cómo echarlas fuera. No debemos recibir las influencias del mundo, no debemos someternos a ellos. ¿Sí? Al contrario, nosotros debemos de hacer todo lo posible porque ellos vengan a Cristo y no nosotros a ellos. Si lo vemos constantemente, ¿verdad? Con amistades que tenemos que tarde o temprano nos empiezan a sonsacar, a hacer cosas que ya no hacíamos, y cuando menos pensamos ya estamos metidos de nuevo en la vida anterior que teníamos, ¿verdad? Y entonces es difícil volver a salirse de ese atolladero y seguir adelante. A veces se vuelve más difícil que la primera batalla que tuvimos para venir a Cristo, ¿verdad? Porque el pecado tiene esa habilidad para agarrarnos y para no soltarnos. Tiene esa habilidad para transformar lo que de nuestra mente y nuestro corazón y volverlos a Él. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está dado al pecado. Sí, entonces Dios les dice: no vayan a hacer alianza con esos pueblos. Si no hagan alianza con ellos, para que no te sean de tropiezo y te hagan pecar y servir a sus dioses. Y saben que no se puede jugar con fuego y no quemarse. No se puede meterse, no se puede andar entre el lodo y no quedar, como decía mi nana, todo atascado de lodo. Sí, por eso tenemos que buscar tener una vida separada del mundo. Tener una vida separada de las costumbres del mundo. En el versículo 8 sigue diciendo: ellos respondieron: porque nosotros somos tus siervos. Pero Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Versículo 9 dice: ellos le dijeron: venimos de un país muy lejano. Y luego noten las palabras que les dicen en el final del versículo 9 y comenzando el versículo 10. Dicen: por causa del nombre del Señor tu Dios, hemos oído hablar de su fama y sabemos lo que hizo en Egipto, así como lo que hizo con los reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, es decir, con Sihón, el rey de Hesbón, y con Og, el rey de Basán, en Astarot. Y si quieren leer acerca de ello, lo pueden leer en Números capítulo 21. Ahí es donde se nos habla de lo que hicieron con el rey Sihón y con el rey Hesbón. Pero noten, ellos estaban ahí en la tierra de Canaán, pero mencionan lo que Dios había hecho desde Egipto, lo que nos hace ver que la fama de Dios había viajado bastante, ¿verdad? Desde que salieron de Egipto, que las obras que Dios había hecho por los israelitas se habían dado a conocer por todo el territorio.
Versículo 11 sigue diciendo: fue esto lo que llevó a los ancianos y los habitantes de nuestra tierra a decirnos: tomen provisiones para el camino y procuren encontrarse con ellos, hablando de los israelitas, y decirles que somos sus siervos y queremos que hagan una alianza con nosotros. Miren el pan que hemos traído para el camino. El día que partimos para venir a su encuentro, lo tomamos de nuestra casa y estaba caliente, pero mírenlo ahora, está seco y mohoso. Estos odres de vino también estaban nuevos cuando los llenamos y ahora ya están rotos. Nuestros vestidos y sandalias ya se han gastado porque el camino ha sido muy largo. Noten ahí claramente, los gabaonitas estaban mintiéndole a Josué, estaban mintiéndole al pueblo de Israel. Y llegan hasta aparentemente a pesar de sus mentiras, a mostrar cierta admiración por el Dios de Israel. ¿Se fijaron en eso? Mostraron cierta admiración por el Dios de Israel. En otras palabras, hablan bien del Dios de Israel a los mismos israelitas para darles quizás la confianza de que ellos también respetaban a Dios, honraban a Dios, estaban dispuestos a someterse a Dios. Pero de nuevo, así es Satanás y la gente que él usa para tratar de hacernos caer, ¿no es cierto? Así es. Sí, a menudo, como con Eva les mencionaba hace unos momentos, hasta menciona lo que la palabra de Dios dice, pero con alguna variación para tratar de convencernos de que no la debemos tomar tan en serio. ¿Sí? Ha habido mucha gente que me pregunta a mí: pastor, ¿es pecado fumar? La Biblia dice que es pecado fumar. La Biblia dice que si fumo me voy a ir al infierno. Y tengo que ser honesto, no. La Biblia no dice que si fumas te vas a ir al infierno. Pero te puedo asegurar que si fumas vas a oler al infierno, ¿verdad? Pero no dice que así es que si quieres seguir fumando y morirte de cáncer de pulmón y sigue fumando. La Biblia dice que no debemos tomar, que Pablo no le dijo a Timoteo que se tomara una copita de vino para su malestar estomacal. Sí, le dijo que se tomara una copa de vino para su malestar estomacal. No le dijo que tomara vino hasta que se pusiera hasta las llantas de atrás, ¿verdad? Y así sucesivamente. La Biblia habla del aborto, la Biblia habla de esto, habla de aquello. Y es lo suficiente nada más como para sembrar duda en la mente y el corazón de la persona. Y así es como ataca a Satanás. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Satanás se puede disfrazar de como ángel de luz, ¿no es cierto? Segunda de Corintios capítulo 11, los versículos 13 al 15, hablando de los falsos maestros y falsos apóstoles, Pablo dice: porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia, pero como sus obras será su fin. Entonces no nos debe sorprender que las cosas que nos hablan y la forma en la que nos lo dicen parece que tienen toda la razón. Parece que están predicando algo justo, parece que están predicando algo bueno, parece que están diciendo algo que tiene sentido. Pero no es como Dios lo enseña. No es como Dios lo dice. Y si quieren saber todo lo que Dios dice acerca de todos y cada uno de estos temas, lo único que tenemos que hacer es hacer un estudio extensivo de cada uno de ellos a través de todas las escrituras, a través de toda la palabra de Dios, y vamos a tener una visión clara de lo que Dios piensa acerca de estas cosas. Y ¿saben qué? Satanás puede ser muy convincente cuando se disfraza de ángel de luz, ¿no es cierto? Puede ser muy convincente, y esto fue el caso con los hombres de Israel. Noten los versículos 14 y 15. Dice: los hombres de Israel tomaron parte de sus provisiones. Luego noten lo que dice el versículo 14: sin consultarlo con el Señor. Y Josué concertó con ellos la paz y celebró la alianza, con lo cual les concedió la vida. Y los jefes de la comunidad estuvieron de acuerdo con él. Noten, esa fue una derrota. Esa fue una derrota espiritual para Josué.
El hecho de que haya transigido en lo que Dios claramente le había dicho que no debía de hacer es una derrota espiritual para Josué. Y así sucede también con muchos cristianos. Se creen de ese ángel de luz que les está presentando algo diferente a lo que la palabra de Dios dice. Se creen de ese ángel disfrazado de luz que les está presentando algo que tiene sentido común. Se creen de esas mentiras que se les están diciendo y practican lo que ya habían decidido en sus vidas que no iban a practicar, y poco a poco van cayendo en esa espiral hacia abajo hasta que finalmente se encuentran una vez más atorados en aquello de lo que una vez habían oído. Los gabaonitas habían sido muy astutos con lo que hicieron. Pero déjenme decirles esto, no fue la astucia de ellos lo que hizo que Israel cayera. No fue la astucia de los gabaonitas. ¿Qué fue lo que hizo que Israel cayera? El hecho de que no hayan consultado al Señor. La desobediencia viene cuando no consultamos al Señor sobre lo que vamos a hacer. ¿Sí? El hecho de que los israelitas no consultaran al Señor antes de decidir si iban a creerles a estos hombres o no, antes de decidir si iban a hacer una alianza con ellos o no, eso fue lo que hizo caer a los israelitas. Y eso es lo que nos hace caer a nosotros también. Eso es lo que debilita nuestro testimonio también. Eso es lo que nos hace a nosotros ofender a Dios en ciertos aspectos de nuestra vida. Y eso es lo que nos hace volver a caer en el pecado. Porque parece ser que nos lleva mucho tiempo para aprender la lección de que el descuido de la oración en nuestras vidas nos lleva siempre a tener problemas y destruye nuestro espíritu de discernimiento. Cuando descuidamos nuestra vida de oración, cuando descuidamos nuestro tiempo a solas con el Señor, cuando descuidamos nuestra vida devocional y estamos en la palabra diariamente, ¿sí? Eso siempre nos lleva a tener problemas y destruye nuestro espíritu de discernimiento. Porque ¿cómo vamos a entender las cosas espirituales si las cosas espirituales no están siendo guardadas en nuestro corazón? ¿Cómo a saber lo que Dios quiere que hagamos en tal o cual situación si no estamos buscando su consejo? Si no estamos buscándolo a Él y esperando en Él. Entonces, cuando descuidamos nuestra vida de oración, estamos diciendo que creemos que podemos confiar en nuestro propio juicio para tomar las decisiones que debemos tomar. Y a veces son decisiones muy importantes. A veces son decisiones espirituales que tienen muchísima importancia. Y no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia. Y cuando tomamos esas decisiones sin consultar al Señor, lo que estamos diciendo es que confiamos en nuestro propio juicio para tomar esas decisiones. Y esto se convierte en algo fatal para nosotros como cristianos. Porque de nuevo les recuerdo, Satanás como ángel de luz es muy creíble y usa todo lo que tiene a su disposición. Usa a nuestra familia incrédula, usa a nuestros amigos incrédulos, usa la televisión, usa el cine, usa lo que leemos, usa lo que escuchamos, usa lo que nos gusta hasta comer y tomar para tratar de sonsacarnos a desobedecer a Dios. Muchas alianzas similares han traído ruina a iglesias, a hogares. Han traído tristeza y derrota a cristianos. Y todos han comenzado exactamente de esta misma manera, haciendo una alianza con alguien o algo que Satanás presentó como algo bueno y se lo creyeron y lo siguieron. Y ahora están en esa alianza y no se pueden deshacer de ella. Tenemos que tener cuidado con las alianzas que hacemos. Y tenemos que pedir consejo a Dios en todas las alianzas que tenemos aquí en esta tierra. Las alianzas que hacemos son muy importantes. Las decisiones que tomamos son muy importantes.
Y como cristianos tenemos con qué consultar a Dios, porque cuando no lo hacemos, entonces estas son las cosas que pasan. Y por eso hay tantas personas que en algún momento en su vida han declarado que están completamente vendidas, entregadas al Señor. Hacen su declaración de fe, pasan al frente, hacen la oración, lloran, caen de rodillas. Pero es con el tiempo. Sí, sus vidas dan testimonio de que en realidad no saben nada del amor de Dios. Que en realidad no saben nada acerca de la victoria que pudieron haber tenido en Cristo, porque Él vive en ellos y viven constantemente siendo derrotados una y otra y otra y otra vez. ¿Se acuerdan de aquella canción mexicana que dice tropecé de nuevo y con la misma piedra? ¿Sí? Eso es lo que pasa. Porque estamos constantemente confiando en nuestro propio sentido común, estamos confiando siempre en que nosotros sabemos mejor que Dios. Estamos pensando, esto es demasiado pequeño como para pedirle consejo a Dios. Como cambiar de trabajo o no. Como cambiar de ciudad o no. Como cambiar de iglesia o no. Es demasiado pequeño, es nada más usar el sentido común y yo sé que las cosas van a salir bien. No, tenemos que ir con Dios y preguntarle a Él qué es lo que Él piensa acerca de ellos. Porque cuando se pierde terreno, en la vida espiritual, ¿sí? Después se tiene que luchar mucho para recuperar ese terreno. Y hay mucha gente que pierde ese terreno y nunca lo logra volver a ganar. Nunca lo logra volver a ganar. Porque se empiezan a distanciar y a distanciar más y más de Dios. Empiezan a estar lejos de la palabra, a estar lejos de la oración. Y vienen a la iglesia, sirven en algún ministerio. Pero es como aquella profecía de Isaías, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque hemos descuidado nuestra vida de oración y devoción a Dios. Una de las cosas que constantemente nos estamos preguntando los pastores aquí en la iglesia es, ¿qué te dijo el Señor en tu devocional de esta mañana? Y ha habido veces que me pregunta el pastor Brian a mí, Carlos, ¿qué te dijo el Señor en tu devocional de esta mañana? Y no, es que hoy me toca en la tarde. Mis hermanos, no podemos dar lo que no tenemos. No podemos exhortar a hacer cosas que nosotros mismos no estamos haciendo. Si oramos y leemos la palabra cada mañana, cuando salgamos de nuestra casa vamos a tener algo que compartir con alguien que necesita escuchar lo que nosotros leímos y lo que Dios nos dijo a través de la oración y a través de su palabra esa mañana. Sí, porque si no, entonces el descuidar esta parte de nuestra vida espiritual es lo que causa que haya miembros en la iglesia que no tienen ninguna pasión por las almas y pueden vivir su vida sin importarles que hay hombres y mujeres que ellos mismos conocen, a los cuales pueden hablarles y predicarles que se están yendo al infierno y no les importa, no les interesa. No se mueve su corazón con temor por ellos, con amor por ellos. Y decimos que como cristianos lo que nos va a distinguir del resto del mundo es el amor que tenemos los unos por los otros, es el amor que tenemos por nuestro prójimo, pero vemos que nuestro prójimo va camino directo al infierno y no tenemos la preocupación ni la fortitud espiritual para advertirle que va al infierno. ¿Y por qué? Porque hemos descuidado nuestra vida devocional, hemos descuidado nuestra vida de oración, hemos descuidado nuestro tiempo con el Señor. Sí, y cuando alguien puede vivir su vida sin importarles que hay hombres y mujeres que están yendo al infierno, en realidad puede decir que ha nacido de nuevo en Cristo. Podemos decir que hemos nacido de nuevo, que nos hemos dado cuenta del fin tan horrendo que iba a ser nuestro fin sin Cristo. Por lo tanto, estamos dispuestos a advertirle a nuestro prójimo para que
no vayan a ese lugar. Si no hay nada que nos mueva a decirle a esa persona, especialmente si la conocemos, advertirle de para dónde va, entonces en realidad podemos decir, he nacido de nuevo. Yo no sé, se los dejo de tarea. Pero si tenemos amigos que estamos con ellos diariamente y diariamente dejamos pasar la oportunidad de predicarles el Evangelio, de hablarles de Cristo, de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y ha hecho con nosotros, entonces tenemos que preguntarnos si en realidad hemos creído lo que decimos creer. Porque si creemos lo que decimos creer, entonces sabemos que si se mueren ellos se van a ir directamente al infierno, o si viene el Señor por nosotros se van a quedar atrás. ¿Nos importa o no nos importa? Otra pregunta también, ¿cuántos cristianos han descubierto que no tomar en serio las cosas que la palabra de Dios nos dice que debemos tomar en serio ha arruinado sus vidas? Porque toman un versículo aquí que les gusta y un versículo acá que les llena, un versículo allá que los anima, pero nunca leen todo el consejo de Dios. Nunca leen todas las cosas las que Dios nos advierte que vamos a poder recibir si somos obedientes, y las maldiciones de las cuales nos vamos a hacer acreedores si somos desobedientes. Y toman ciertas cosas muy en serio, pero luego otras cosas no las toman tan en serio. Toman en serio en venir a la iglesia cuando menos una vez por semana, pero no toman en serio el vivir apartados del mundo. Toman en serio servir en algún ministerio de vez en cuando en la iglesia, pero no toman en serio el ofrendar. Toman en serio el tener calcomanías cristianas en su carro y traer camisetas o playeras con leyendas cristianas de vez en cuando, pero no se fijan en cómo están viviendo cuando nadie cristiano los ve. Eso también debe de llamarnos la atención. Este tipo de cristianos viven en una vida cristiana sin poder, porque le han dado cabida a Satanás, así como los israelitas le dieron cabida por medio de los gabaonitas. Han creído las mentiras del diablo y le han rendido alguna parte de su vida a él. Espero que ninguno de nosotros esté viviendo ahorita con alguna parte de nuestra vida rendida a Satanás. No me importa qué tan pequeña o qué tan grande sea, porque eso nos va a llevar a la derrota. ¿Cuántas personas compraron un solo ejemplar de alguna revista que los cristianos no debemos leer, y con eso comenzó esa caída en espiral? Y ahora están adictos a la pornografía, están adictos al sexo, están adictos a tal o cual cosa, porque dieron un solo paso, como los israelitas al aceptar a los gabaonitas. ¿Cuántos jóvenes, jovencitas, hombres y mujeres, adultos han sido atrapados en alguna relación por la falsa apariencia del cristianismo del otro, solo por no consultar a Dios antes de comenzar en esa relación con esa joven, con ese caballero, con esa dama? No consultaron a Dios. Eso era lo que ellos querían en el momento. Todo parecía bien, todo parecía lógico, todo parecía que era el sentido común. Y no consultaron a Dios, y ahora están atorados en una de esas relaciones en las que no hay paz. Ahora les he hablado muchas de las consecuencias de descuidar nuestra vida de oración, de descuidar nuestra vida devocional, pero hay una solución. Hay una solución y es muy sencilla. Alan Redpath dice de esta solución: nunca, nunca, nunca debemos confiar en nuestro propio juicio para nada. Nunca. Nunca. Y luego dice esto: cuando el sentido común dice que cierto curso es el correcto, levante su corazón a Dios, porque el camino a la fe y el camino a la bendición puede encontrarse en una dirección completamente opuesta a aquello que usted llama sentido común. Decimos en inglés, it's a no-brainer, ¿verdad? En otras palabras, yo no necesito usar mi cerebro para saber qué debo hacer en esta situación.
Oh, mis hermanos, por favor. Especialmente cuando se trata de nuestra vida espiritual. Cuando algo nos dice que nuestras acciones son urgentes, que debemos tomar una decisión ya, inmediatamente. Como cristianos tenemos que detenernos y pensar en lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 10:5, donde nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que detenernos. Y aún nuestros pensamientos y la decisión que vamos a tomar, tenemos que primero llevarla delante de Cristo y someterla a obediencia a Él y a lo que su palabra dice antes de hacer cualquier cosa. Y luego, si después de hacer eso aún hay dudas en nuestra mente, entonces debemos de tener la valentía para permanecer quietos y esperar en el Señor cuanto tiempo sea necesario. Porque nadie que espera en el Señor va a ser avergonzado. ¿Escucharon eso? Nadie que espera en el Señor va a ser avergonzado. Somos avergonzados cuando nos aventamos al ruedo, confiamos en nuestra propia prudencia, hacemos las cosas porque nos parece a nosotros que es lo que debemos hacer. ¿Se acuerdan en el libro de Jueces? Y lo vamos a ver con el favor de Dios. Se nos dice que todos hacían lo que estaba bien delante de sus propios ojos. Esa no es la vida del cristiano, esa no debe ser la vida del cristiano. Acuérdense, nadie que espera en Dios va a ser avergonzado. Y esta es la única manera de poder vencer al diablo. No acelerarnos. Nunca han tomado una decisión así toda acelerada. Tienes que decidir ahorita, tienes que decidir ya. Como los vendedores de carros, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para que te lleves este carro ahorita ya? La próxima vez que le digan eso, díganle, regálamelo. Esa va a ser una señal de Dios de que me lo puedo llevar. Y si le dicen, no, pues no puedo hacer eso, pues yo no puedo tomar una decisión tampoco, ¿verdad? Pero a veces tomamos decisiones tan rápidas, nos convencen de que tenemos que tomar una decisión ya, decídelo ahorita, decídelo ya. No, tengo que orar primero y pedirle a Dios su opinión y ver qué dice Él acerca de ello. Noten lo que pasa, los versículos 16 dice, 3 días después de haber celebrado alianza se dieron cuenta de que en realidad eran sus vecinos y que vivían en medio de ellos. Así que al tercer día los hijos de Israel salieron y llegaron a Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Yarim, que eran ciudades de los gabaonitas. Pero no los mataron porque en el nombre del Señor, Dios de Israel, los jefes de la comunidad habían jurado perdonarles la vida. Por eso toda la comunidad murmuró contra los jefes. Pero ellos respondieron, nosotros hemos hecho un juramento en nombre del Señor, Dios de Israel. Por lo tanto, no los podemos tocar. Los dejaron vivir para no provocar el enojo del Señor. Si ustedes se acuerdan, hace unas semanas estudiamos en 2 de Samuel cómo en una ocasión Saúl quiso matar a todos los gabaonitas y eso causó que Dios se enojara con los israelitas y trajo una peste sobre los israelitas y se murieron algunas personas por ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios espera que su pueblo cumpla sus promesas, a pesar de que en este caso habían hecho algo que Él les había dicho que no hicieran. Versículo 21 sigue diciendo, entonces los jefes dijeron, déjenlos vivir y que sean leñadores y aguadores para el servicio de toda la comunidad. Y fue así como se les concedió la vida, tal y como lo habían prometido los jefes. Sin embargo, Josué los llamó y les preguntó, ¿por qué nos engañaron y dijeron que venían de muy lejos cuando en realidad son nuestros vecinos? Puesto que nos han engañado, ahora voy a ponerlos al servicio, noten, de la casa de Dios. No habrá uno solo de ustedes que no corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Ellos le respondieron, somos tus siervos. Según entendimos, el Señor tu Dios prometió a su siervo Moisés que les daría a ustedes estas tierras y que destruiría a todos sus habitantes. Lo que hicimos se debió a que cuando los vimos cerca de nosotros tuvimos miedo de perder la vida. Pero aquí nos tienes, haz con nosotros lo que te parezca mejor. Entonces Josué los libró de morir a mano de los hijos de Israel y desde ese día los destinó a ser leñadores y aguadores de la comunidad y noten, del altar del Señor en el lugar que el Señor eligiera, y eso es lo que son hasta el día
de hoy. Noten, les dije al principio que esto es una historia en donde podemos ver claramente cómo Dios muestra su misericordia aún hacia aquellos que están completamente separados de Él. Y los gabaonitas, por ser parte de los givitas, iban a ser un pueblo que iba a ser destruido por Dios. Estaba destinado a ser destruido por Dios. Y Dios iba a usar al pueblo de Israel para acabar con ellos. Pero su pueblo cometió un error e hizo un pacto, hizo una alianza de paz con ellos. Y Dios respetó esa alianza y no acabó con ellos. Noten aquí la misericordia de Dios para con los gabaonitas. Dios había dicho que los iba a echar fuera de la tierra. Pero ¿qué hace? Los deja ministrar hasta ante su altar. Esa es la misericordia de Dios. La misma misericordia que mostró hacia Ruth. ¿Se acuerdan? Ruth era moabita. El pueblo de Moab era un pueblo maldecido. Nadie moabita podía estar dentro de la congregación del Señor antes de la 10ª generación. Sin embargo, ¿quién fue Ruth? Ruth fue una de las antepasadas de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la misericordia y la gracia de Dios ahí. ¿Sí? Entonces la misericordia de Dios es inmensa y a pesar del error de Josué y del pueblo al haber hecho este pacto con los gabaonitas, Dios les permitió servir en su templo y servir y ministrar al pueblo. Sí, muchos de nosotros éramos como los gabaonitas, ¿no es cierto? Si hubiéramos seguido en el camino que íbamos, hubiéramos sido destruidos por Dios, hubiéramos muerto, hubiéramos sido enviados al infierno. Pero Dios mostró misericordia para con nosotros y sigue mostrando misericordia para con nosotros aun cuando cometemos errores. ¿Y no le damos gracias a Dios por eso? Claro que le damos gracias a Dios por ello. Porque yo constantemente me equivoco. Y cuando descuido mi vida de oración, cuando descuido mi vida de devoción al Señor, cuando descuido mi lectura de la palabra, y yo sé lo que están pensando, pero es pastor y descuida la lectura de la palabra. ¿Saben qué? Dios me pide que me prepare para predicar la palabra a la gente que viene a escucharla, pero Dios tiene algo especial para mí también en la palabra, que es solamente para mí. Y cuando descuido esa parte de mi vida, siempre de una manera o de otra vienen los problemas. Siempre de una manera o de otra Satanás trata de engañarme. ¿Sí? Y por eso es importante que no cometemos esta clase de errores. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase para que nos dirijan una de las alabanzas que cantamos. Pero para terminar quiero leerles aquí una porción de nuevo del libro de Alan Redpath, La vida cristiana victoriosa. Y en este pasaje dice lo siguiente: oh, la maravilla del amor de Dios. Oh, la inigualable gracia de Jesús. Oh, la asombrosa providencia de Dios que nos toma con todos nuestros errores, todas nuestras derrotas y todos nuestros pecados, y los anula todos para su gloria. Él nos ha visto a la cara y nosotros lo hemos visto a Él y hemos dicho: Señor, lo siento, me he equivocado. Pero Señor, yo creo que tú puedes restaurar los años que la arruga se ha comido. No permitiré que el diablo me haga caer y me mantenga caído. Me olvidaré de las cosas que han quedado atrás y me extenderé hacia las que quedan adelante. He descubierto que aquello en lo que me he equivocado, el pecado y que yo he cometido, el mal que he hecho, aun cuando la memoria de ello atormenta mi vida, es lo que ahora me lleva diariamente a la cruz para ser limpio, para recibir perdón, para poder obtener poder. El hombre infeliz que una vez estuvo atado por el pecado, descubre que el mismo pecado que lo tenía atado ahora es la bendición que más que cualquier otra cosa lo trae a un servicio consagrado a su Salvador. Qué Salvador tan maravilloso el que tenemos. Recordemos de dónde nos sacó Dios. Y no dejemos ser engañados por Satanás para que nos lleve de nuevo a ese lugar. Busquemos diariamente a Dios en la palabra, en la oración.
ministrándole a Él. Amén. Oremos.